si en un año yo no llevé control de mis gastos y yo no sé si yo tuve un déficit, un superávit en un año X, yo lo que puedo es ver qué pasó con mi situación de endeudamiento. Si mi endeudamiento aumentó, pues obviamente tuve un déficit porque recurrí a deuda. Si reduje mi nivel de deuda, pues obviamente generé un superávit porque pude pagar mi deuda. Entonces lo que nosotros vemos es que cuando hacemos ese ejercicio y vemos el aumento neto en la deuda externa, más el aumento neto en la deuda interna, y les restamos un aumento que hubo en los depósitos del gobierno en el sector bancario, o sea que parte de ese endeudamiento nuevo todavía no se ha gastado y está ahí depositado, realmente nos da un dato de 40, cuando lo estimamos el déficit por esa vía, en base a la evolución del endeudamiento. Entonces, ¿cómo se reconcilia eso? Bueno, básicamente lo que estaría eso indicando es que gastos no fueron registrados. O sea que las cuentas fiscales que se están publicando, que debieran ser bajo la base de lo devengado, o sea que aunque no hice el desembolso, si me comprometí y vamos a decir hay una factura que yo no he pagado todavía, pues debo registrarlo, ¿verdad? Aunque no lo haya pagado. Eso indica que hay un monto que no se está registrando. Eso, en mi opinión, pudiera tener que ver con, por ejemplo, atrasos a suplidores, pudiera tener que ver con atrasos, por ejemplo, de la CDE, y una amplia gama, que probablemente es donde viene la gran disparidad de, bueno, hasta dónde cada analista está dispuesto a asumir un estimado de cuántos son esos atrasos. Yo tiendo a ser un poco más conservador y por eso nada más hablo de lo que veo, o sea, de la evolución en la deuda. Una base de cifras oficiales, o sea, no de estimaciones. Claro, no, es un dato oficial. Y reconozco que pudiera ser más alto, dependiendo de qué tanto gasto no se están calculando como devengado, pero realmente se están realizando. Ahora, a mí me pasó algo interesante recientemente y fue que tuve la oportunidad de estar en un seminario en el que participó el señor Temístocle Montaz, el ministro de Economía. Y me llamó mucho la atención de que él hablaba de que para cumplir con el acuerdo con el fondo, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo adicional de unos 11.000 millones en ahorro, independientemente del presupuesto complementario o suplementario que ya fue aprobado. Eso cuadraría con los con los 10, con un estimado, ¿verdad? De que si generé 40 en la primera mitad y tengo un estimado de 17 en la segunda, entonces eso me daría 57 a fin de año, que debo recortarlo más o menos 11 para quedar en los 47 que originalmente, ¿verdad? Que originalmente se presupuestaron. Sí. O sea que me llamó mucho la atención que él hiciera referencia a ese dato, porque realmente era algo que nosotros ya más o menos estábamos viendo. Pero obviamente es un dato que me preocupa mucho, porque si estamos hablando de que la ejecución planificaran 17.000 millones de déficit en la segunda mitad, y estamos hablando de un ahorro de 11, pues la ejecución en lo que queda de año, o sea, en la segunda mitad, no lo que queda, porque ya hay una parte ejecutada, estamos hablando de un déficit máximo de unos 7.000, quizás como mucho 8.000 millones. Que a eso tú le agregas los intereses pendientes de transferir al Banco Central que estaban presupuestados para este año y que probablemente el fondo esté exigiendo que se le entreguen al Banco Central. Entonces tú tienes un escenario donde el gobierno realmente va a tener que constreñirse demasiado en estos meses para poder cumplir lo que es lo que se ha establecido en el acuerdo. Así mismo, eso realmente es vamos a decir, mi gran inquietud ahora mismo. Y hay que decir las cosas como son. Cuando yo veo, por ejemplo, la política fiscal, esa es mi inquietud, pero entonces veo por otro lado la política monetaria, que obviamente pues ya ha sido bastante, vamos a llamarle proactiva, y efectivamente ya se aprecian medidas concretas por la parte monetaria de enfrentar esta situación, porque cuando vemos, por ejemplo, la evolución de los agregados monetarios, se aprecia que ya el Banco Central ha estado restringiendo un poco su política monetaria de forma proactiva para, obviamente, entiendo yo, generar una desaceleración en la economía, una desaceleración de la demanda que garantice la estabilidad cambiaria. Entonces te voy a pedir una cosa, vamos a hacer una pausa y vamos a retornar para que veamos qué impacto podría tener eso en los precios en lo que resta de año. Venimos en breve.
Bien, sin darnos cuenta ya llegamos a la última parte de la agenda económica del día de hoy. Antes de volver con esta siempre interesante entrevista con el economista Bernardo Fuentes, voy a aprovechar la oportunidad del espacio para invitar a todos ustedes a que nos acompañen el fin de semana del 8 y 9 de octubre en la costa norte, en Río San Juan, donde la Cámara de Comercio Dominico-Francesa va a estar celebrando su primer torneo de golf a beneficio de la Escuela Francesa de la Costa Verde en Cabrera, Río San Juan. Ahí tiene la ficha del torneo de golf en lo que yo entiendo es el campo de golf más espectacular del país, que es Playa Grande. Yo no soy golfista, pero eso es lo que los golfistas me han repetido. Y por la distancia, como muchos los golfistas y no golfistas, porque va a haber muchas actividades, van a estar llegando el viernes. Vamos a tener también el viernes por la noche, 8 de octubre, en la Laguna Grigri, la primera fiesta de la cerveza en la costa norte, donde vamos a tener una elección de Miss Cerveza y vamos a tener también un desfile de moda organizado por Martín Polanco. Para inscribirse, que todavía hay cupos disponibles, y en pasar un buen fin de semana, jugar golf o no jugar golf, que va a haber muchas actividades, y ayudar a una buena causa, que es esta pequeña escuela, apenas 60 estudiantes en la costa norte. Pueden llamar a los teléfonos de la Cámara de Comercio Dominico-Francesa, 809-472-0500, o mandar un correo a todas esas direcciones que ustedes ven que ahí nos van a transmitir esos correos. Vamos a dejar la fiesta de la cerveza, vamos a dejar el torneo de golf, porque no es precisamente una fiesta de cerveza que tenemos con la economía, por lo que nos está explicando nuestro amigo Bernardo. ¿Qué impacto pudiese tener esos ajustes que se está tratando de cumplir en el segundo semestre sobre el tipo de cambio? Algunas personas tenían cierta preocupación, otros me dicen, pero si no se toca el tipo de cambio, se va a tocar la tasa de interés. Si el esfuerzo no se logra al nivel fiscal, nuevamente estaría al nivel monetario y cambiario. ¿Qué entiende Bernardo Fuentes? Bueno, es como un tema casi agridulce, porque definitivamente nadie quiere experimentar, ¿verdad?, una desaceleración de la economía, que las ventas se caigan o que realmente personas, por ejemplo, pierdan su empleo. O sea, eso es un ambiente que nadie quiere estar. Pero cuando uno pone las cosas en contexto y ve la situación económica, pues obviamente es como casi el precio de la estabilidad. O sea, tenemos que desacelerarnos, o sea, desacelerar la economía, porque si no se hace, entonces ponemos a riesgo tanto la estabilidad cambiaria como la estabilidad de precio, que diría yo es más importante aún. Ahora, Bernardo, yo quiero que tú precises una cosa, porque cuando hablamos de desacelerar, se puede entender varias cosas. Cuando tú hablas de desacelerar, tú no estás diciendo que va a caer la economía, sino que va a crecer menos rápido. Bueno, sí, yo creo que a nivel, vamos a llamarle macro, uno sí va a experimentar una desaceleración en varios sectores. Ahora, creo que, por ejemplo, un sector como la construcción, por temas más que nada estacionales, quizás registre tasas negativas, porque obviamente creció mucho en este mismo periodo del año pasado, fue cuando se comenzó a incentivar la economía muy dinámicamente. Entonces probablemente en el último trimestre sí se registre una tasa negativa, pero sí, yo creo que en general va a ser una desaceleración. Realmente nosotros somos una economía que casi siempre crece. Pero básicamente, Bernardo, escúchame que te interrumpa de nuevo, se debe al punto de comparación, sí, porque tú vas a estar comparando este resto de año con el resto del año pasado, que fue donde precisamente más creció atípico, la prácticamente, economía dominicana. Así mismo. Entonces, esto es interesante que se aclare, porque no necesariamente quiere decir que la construcción o las actividades productivas se van a ir al suelo, sino que cuando tú comparas el desenvolvimiento de la actividad productiva de este año con la del año pasado, tú tienes una base diferente a la que tú viste cuando comparaste el primer semestre del año con el primer semestre del año pasado. Sí, sin duda alguna. Bajo ningún escenario nosotros estamos esperando una catástrofe económica, ni mucho menos.